Tiempo ahora de analizar el gobierno socialista y para ello hablamos ya con el periodista del Mundo, Luis Ángel Sanz, que está al otro lado de la línea telefónica. Luis Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy escribes en El Mundo sobre cómo se gestó la dimisión de Maxim Huerta. ¿Qué provocó que Pedro Sánchez pasase de apoyarle a sentirse decepcionado y preferir su caída? En primer lugar, Pedro Sánchez pidió explicaciones al exministro ya, Maxim Huerta, y este se desplazó a la Moncloa y las explicaciones en un primer momento convencieron al presidente. Le dijo que no había delito, le explicó que él estaba en paz con Hacienda, que había pagado todo lo que tenía que pagar en tiempo y forma. El problema es que recurrió la decisión de Hacienda y ese recurso dio lugar a 2 sentencias en su contra, que le condenaron por fraude fiscal. Las explicaciones primero a Sánchez le parecieron bien. Sin embargo, gran parte del gobierno del PSOE y también de los dirigentes más próximos a Sánchez de la Ejecutiva creían que Huerta estaba achicharrado y que iba a achicharrar a todo el gobierno si se le mantenía. Podía ser muy pronto reprobado por el Congreso y iba a convertirse en un quebradero de cabeza tremendo para el Ejecutivo. Luego se fueron sabiendo más cosas, que había gastado dinero en un chalet en la playa y que lo había imputado a sus gastos como autónomo, o sea, una serie de cosas que ya no eran tan explicables, y Pedro Sánchez cambió de opinión cuando vio más evidencias en contra del ministro, cuando vio que tenía muy difícil defensa y cuando mucha gente de su entorno le convenció de que lo mejor para él y para el gobierno era actuar de forma inmediata y expulsarlo. ¿Es Pedro Sánchez víctima de su propia vara de medir con respecto a la corrupción? Lo decimos porque en 2015 dijo que ningún imputado podría formar parte del gobierno y se ha conocido que Luis Planas lo está. Sí, es víctima de sus palabras, es víctima del listón que situó alto en cuanto accedió a la Secretaría General del PSOE. En aquel momento echó a todos los investigados por las tarjetas Black, cuando todavía no se sabía si eran responsables o no de algún hecho delictivo. Los expulsó, les suspendió de militancia, entre ellos había algún exministro, se ganó el odio de la vieja guardia e incluso las querellas de estas personas. Sánchez ha sido siempre contundente contra los corruptos, pero es cierto que nunca ha tenido un corrupto muy próximo a él. Siempre han sido personas del partido que no eran de su entorno. Ahora en el gobierno tiene un ministro imputado, aunque es cierto, y lo resalta en Moncloa, no es por corrupción, y en segundo lugar resaltan que la Fiscalía, más pronto que tarde, va a retirar la acusación, con lo que es posible que esa imputación dure poco tiempo. Maxim Huerta se vio obligado a abandonar el ministerio, una cartera que va a ocupar a partir de ahora José Guirao. ¿Comparten un perfil similar? Es que ambos son animalistas. Guirao y Huerta sí. Son perfiles absolutamente opuestos. Guirao es un gestor cultural, es una persona de prestigio en el mundo de la cultura, ha dirigido el Museo Reina Sofía, uno de los más importantes de España, ha dirigido la Casa Encendida, uno de los centros culturales más importantes de Madrid. Es una persona tranquila, sosegada, que conoce bien el mundo de la cultura. Maxim Huerta yo creo que era un perfil totalmente distinto, era un showman hecho ministro, era un tertuliano, era una persona que su profesión en televisión o como periodista la había llevado con la suficiente brillantez, pero no sé si daba la talla como ministro por seguramente su falta de seriedad. Yo creo que son 2 perfiles totalmente distintos. Luis Ángel Sanz, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.